¿Quién dijo que la comida no puede ser divertida? La fiesta mágica. ¿Te gustaría aprender a hacer unas hamburguesas divertidísimas de Minion como esta que estás viendo aquí? Pues quédate porque te voy a enseñar paso a paso cómo preparo desde la carne con mi receta personal favorita y cómo construimos el Minion para que quede de esta manera. Comenzamos. Preparación de la carne. Necesitamos 2 libras de carne molida, yo estoy usando de res. Esto equivale más o menos a 1 kilo de carne. Para condimentar vamos a poner una cucharadita o 4 gramos de sal con ajo, una cucharadita de pimienta negra molida, 3,5 cucharadas soperas de salsa Maggi y 4 cucharadas soperas de cebolla finamente picada. Para darle forma a las hamburguesas voy a usar este moldecito de plástico y así me van a quedar muy redonditas. Para la preparación de estas ricas hamburguesas vamos a comenzar por pesar la carne. Debe pesar 2 libras o aproximadamente es 1 kilo. De aquí voy a sacar 8 hamburguesas, 4 por cada libra, que son más o menos 250 gramos por hamburguesa. Aquí tengo ya mi sal con ajo, son 4 gramos, pueden pesarlos o es una cucharadita y la ponemos en forma de lluvia para que se distribuya uniformemente. Lo mismo hacemos con la pimienta, es una cucharadita de pimienta. Y miren, aquí les muestro cómo son las cucharadas soperas de cebolla picada. De estas cebollas, aquí yo tengo 3 cucharadas, pero son 4 cucharadas en total. Ya ustedes pueden ajustar las cantidades a su gusto. Pero como en el caso de la cebolla, la verdad es que el sabor no queda nada intenso. La clave es picarla súper finito. Y bueno, por ejemplo, a mis hijos no les gusta la cebolla, pero estas hamburguesas se las comen perfecto. Al final añado la salsa Maggi o el sazonador y me preparo para comenzar a batir perfectamente. Les recomiendo que lo hagan con un guante porque la grasa de la carne se solidifica y se pega muy feo en las manos, pero como ustedes gusten. Yo pongo el sazonador en 2 momentos diferentes y me ayuda a revolverlo de manera más fácil. Ya que tenemos nuestra carne lista, vamos a hacer 8 bolitas para hacer las 8 hamburguesas o las podemos pesar, son 4 onzas o 111 gramos aproximadamente. Para darle forma a las hamburguesas voy a usar este aparatito que ya les había mostrado antes. Voy a poner unos plastiquitos porque es más fácil despegar la carne una vez que ya está aplanada. Acomodamos nuestra bolita de carne que ya debe estar pesada y bueno, pues formamos nuestra hamburguesa presionando muy parejito hasta que nos quede completamente redonda y con la forma que queremos. Ustedes pueden hacerlo a mano, no hay problema si no tienen un aparato especial para hacerlo. Lo importante es que les quede lo más redondito y lo más parejito posible para que el Minion al cocerse o la carne quede muy bonita. Bueno, y ahora sí estamos listos para poner a cocinar nuestra carne. Yo la pongo en un sartén, no es necesario añadir aceite, con la grasa de la carne es suficiente. La muevo un poquito para engrasar la superficie y que no se pegue. Y ya pues la dejo allí por unos minutos de cada lado. El término o la cocción depende del gusto de cada quien. Pero si es para los niños, lo recomendable siempre es que la carne esté bien cocida. Si ven que su carne se les empieza a deformar mucho o se les hace como chipotuda, pues les recomiendo que la aplanen un poquito con algo, solo un poquito para que no se les salga el jugo, no se vayan a emocionar. Y lo importante pues es que quede lo más lisito posible para que podamos hacer las decoraciones y que nuestro Minion quede bonito. Construcción del Minion. Para las decoraciones necesitamos queso amarillo, que es el que vamos a poner sobre la hamburguesa, y para la ropita el ingrediente estrella es el nori o seaweed, como se le conoce en Estados Unidos, que es el alga que se usa para hacer el sushi. Y aquí se los muestro por si algunos no lo conocen. Miren, esta hojita en realidad no se necesita mucho, van a ver que es súper poquito, pero con esa vamos a hacer la carita y la ropa. También necesitamos un huevo duro, en realidad solo vamos a usar la parte de arriba, o si no quieren usar huevo también pueden usar estos quesitos de palito que son como redonditos, ya depende del Minion que quieran hacer. Y en lugar de usar pan vamos a usar lechuga, una lechuga muy bonita, yo les llamo lechurguesas.
Ahora vamos a recortar la hoja del nori con unas tijeritas que solo usemos para comida o para repostería y hacemos un círculo lo más redondito posible. Este círculo va a ser el visor o el ojo del Minion, porque voy a hacer el de un solo ojo, y lo cortamos lo mejor que podamos. Posteriormente vamos a hacer un corte por el centro porque vamos a dejar una línea. Esta ruedita va a ser el visor que va alrededor del ojo. Ya si ustedes quieren hacer un Minion diferente, pueden hacer ya su propio diseño con 2 ojos, entonces cortarán 2 rueditas y así, etcétera, ¿no? Ya obviamente ajustan su diseño según el Minion que ustedes quieran realizar. El circulito que quitamos en el centro lo convertimos en el ojito. Para las tiritas que van al lado del visor, vamos a cortar una línea delgada de unos cuantos milímetros de grosor y esa a su vez la vamos a dividir a la mitad para que quede una parte del lado izquierdo y la otra del lado derecho. Para la parte del overol vamos a hacer un pequeño cuadrito que va a ser la parte principal del cuerpo, y para los tirantes vamos a hacer una tirita como la anterior pero más larga y como 1 milímetro más gruesa. También la vamos a partir a la mitad y va a ser el tirante derecho y en la otra va a ser el tirante izquierdo. Ahora vamos a cortar un rectángulo como este y esa va a ser la parte del pantalón. Y finalmente solo nos queda la boca. Pueden hacer una boquita como esta que yo estoy haciendo aquí o pueden poner diferentes bocas según la forma que ustedes quieran. Muy bien, pues ya que terminamos de jugar a hacerle la ropita, vamos a hacer el ojito. Ese lo vamos a hacer cortando la parte de arriba o de la orilla de un huevo previamente cocido y lo vamos a dejar del mismo tamaño del aro de nori que hicimos para el visor. Hecho esto, estamos listos para continuar con la construcción del Minion. Recorté un poquito el queso amarillo, lo voy derritiendo poco a poco hasta que quede en la forma que yo lo necesito. Si suda un poquito por la grasa que suelta, lo limpiamos y bueno, pues vamos a ir ahora sí poniendo cada una de las partes que ya tenemos listas. Ponemos la parte del huevo y la parte del aro del visor que ya tenemos también medido del mismo tamaño. Y miren, aquí quiero mostrarles que al principio el nori es un poco difícil de colocar porque está muy seco, pero conforme se va humedeciendo es más fácil manejarlo porque se hace más blandito y entonces ya se puede pegar. Para pegarlo únicamente hay que sostenerlo en donde queremos que quede por unos segundos hasta que ya no se mueva. Así que con un poquito de paciencia y disfrutando lo que estamos haciendo, nos va a quedar un Minion súper bonito. Y así vamos a ir poniendo todos los otros elementos que tenemos: la boquita, el overol, el ojito, ya decía yo que faltaba algo muy importante. Colocamos los tirantes, sostenemos un poquito por allí para que no se despegue, unos segundos como les comentaba. Y finalmente nos queda la parte de abajo. Esta la tuve que cortar un poquito más delgada. Ustedes pueden hacer cambios conforme lo necesiten para que el Minion se vea mejor. Dejen volar su imaginación y pónganle los detalles que a ustedes se les ocurran. Yo aquí estoy poniéndole unos pelitillos de cada lado. Ya saben, no recuerdo cómo se llama este Minion, no sé si alguien sabe, a ver que me lo ponga en los comentarios. Miren, le hacemos un cortecito de pelo, lo peinamos un poquito porque está un poco greñudo. Y bueno, a ver, ¿qué más le podemos poner? Ah, ya sé. Vamos a ponerle unos dientitos que vamos a recortar con unos cuadritos pequeños de queso. Así que con mucho cuidado, unas pincitas que usamos para repostería. Le voy a poner estos pequeños cuadritos. Está un poquito difícil, pero son esos pequeños detalles precisamente los que hacen la diferencia en nuestro trabajo. Ay, ¿a poco no se ve súper lindo? Ahora solo vamos a vestir el plato para que se vea mucho más bonito de lo que ya está. Comenzamos poniendo 1 o 2 hojas de lechuga porque recuerden que son lechurguesas, no llevan pan. Y algo falta por aquí. Unas papitas en la freidora de aire para que no lleven aceite.
Por acá pondremos un postrecito, unas fresas y una banana cubierta de chocolate. ¿A poco no se les antoja? La verdad, la carne queda riquísima con esta receta y el Minion se ve verdaderamente increíble. Pueden prepararlo para una fiesta temática de Minions, pueden prepararlo simplemente porque quieren consentir a una personita muy especial, o también para pasar un rato agradable con sus hijos o sus nietos haciéndole ropita a sus hamburguesas antes de comérselas. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de las recetas e ideas que estaremos subiendo. Y recuerda que la verdadera magia está en cuánto amor le pones a lo que haces.